Entramos en la segunda parte de los parámetros, pues en las ramas de personalización. Dentro de ella tenemos las funcionalidades generales compuestas por lo siguiente. El uso del subsistema de gestión de medallas, si lo queréis utilizar, lo dejáis marcado. Que no queréis utilizar la gestión de medallas, lo desmarcáis. Realmente esto es que aparezca la posibilidad de dar a la medalla conmemorativa a cada hermano. Normalmente el programa tiene una única gestión de medallas. Si vuestra hermandad se da la medalla de los 25 y de los 50 años, pues solamente el programa hermandad solamente va a controlar una de ellas. La otra, pues la podéis hacer con cualquiera de los restantes mecanismos. Podéis crear una carpeta de 50 aniversario donde tengáis a todas las personas que se han dado la medalla a los 50 años. Y la más habitual, que era de los 25, pues la que deberíais utilizar. Su sistema de gestión de medallas también lleva una zona donde podéis dar medallas en bloque y todo lo demás. Eso es buscarlo en el manual. Igualmente con este sistema, el subsistema de gestión de cobradores, es porque el programa permite tener un control de un sistema de cobradores donde los cobradores son los propios hermanos de la hermandad. Y es bastante interesante y potente, y sé que me consta que lo utilizáis muchas hermandades. Si queréis utilizar el subsistema, marcar esta casilla y se habilita el subsistema de la gestión de cobradores. Os refiero al manual principal del programa hermandad, donde se trata cómo se gestionan los cobradores activando este subsistema. Usar el control de stock en las donaciones y entregas. Cada vez que dais entregas, donaciones, como se llame o como lo llamáis vosotros, que se utilizan con las cuentas que están en el menú de tesorería, pues al utilizar el control de stock, esas cuentas, artículos, por ejemplo las medallas, los pins, las cosas que se venden, digamos, en el merchandising y todo lo demás, puede llevar un control de existencia. Si marcáis esto, el control de existencia con cada venta y entrega que se haga, se va a ir decrementando automáticamente, y cuando quede cero no se va a permitir dar o hacer una venta de algo de la cual ya no hay existencia. Si no queréis controlar el estocaje, lo dejáis en blanco. Ahora hay aquí una serie de campos comodines, como son el campo para columbario, igual que aquí hay otro que es el de usar el miembro de la banda de música y usar los campos de la fecha de inscripción. En definitiva, son varios campos comodines, incluso el que se llama como tal comodín. Estos 4 campos lo podéis utilizar como vosotros creáis conveniente. Cuando hablamos de utilizar un campo para columbario o con el literal que aquí especificáis, es porque si no queréis adquirir la gestión de columbario como programa integrado aparte, podéis llevar el control de columbario de forma muy sui generis con este programa hermandad. De manera que no tendríais la gestión completa, pero vosotros podéis utilizar los mecanismos que ofrece el programa hermandad para saber quién tiene el columbario comprado. Que no es para los columbarios, o podéis utilizarlo para otra cosa. Ponéis aquí el nombre que queráis y os va a aparecer un campo de tipo textual con el nombre que aquí pongáis y podéis utilizar para introducir cualquier información. Luego hay otro campo comodín que es la fecha de inscripción, que si lo marcáis os va a aparecer justamente debajo de la fecha de alta, en la ficha de hermano arriba a la derecha, y aparecerá con el literal que aquí os pongáis. Si lo activáis, pues es un campo para introducir una fecha. Esto muchas hermandades lo utilizan porque hay hermanos que son externos, pero presentan una solicitud de pasarse a hermano. Aquí se pondría en ese campo la fecha en que se solicita ser hermano, y cuando se formalizan como hermanos se convierten ya en hermanos automáticamente con el sistema de conversión, y en la fecha de alta se le pone la fecha del día que el cabildo decide o que la Junta decide darle de alta. Por lo tanto, eso significaría que se controlarían 2 fechas: la fecha de cuando se solicita ser hermano y la fecha de alta en la hermandad. Para los externos, si no queréis que llamarlos externos, pues si lo queréis llamar no hermanos o como vosotros queráis, pues hay otras hermandades que utilizan este campo con otro nombre, como puede ser las que utilizan a las personas que tienen una lista de espera para ser hermanos. Pues como queráis, el nombre que queráis darle al externo lo ponéis aquí y es el que aparecerá en todos los letreros. Si queréis utilizar el miembro de la banda de música porque tenéis el banda de música de la hermandad, pues lo marcáis y así aparecerá. Si queréis utilizarlo con otro nombre, que no sea miembro de la banda de música, sino otro nombre, lo ponéis aquí en el texto, que es como aparecerá en el programa de hermandad. Al habilitar el miembro de la banda de música, se va a permitir o va a aparecer un nuevo campo donde, debajo de él, donde se indicaría o se podría introducir el instrumento que lleva en la banda. Y si queréis utilizar un campo de comodín de un máximo de 15 dígitos en el literal, pues lo ponéis aquí.
El comodín significa un campo que puede ser libre para cualquier otra cosa. Aquí le hemos puesto maestría, como le pudiéramos poner cualquier otra cosa. Y si quisierais que el campo comodín estuviera relacionado con la dirección, el grupo postal, marcáis esto y ese campo aparecerá dentro del recuadro del grupo postal. Luego hay dos campos que en algunas ciudades se utilizan necesariamente, que son la fecha de bautismo y la fecha de matrimonio. La hermandad que necesite que le aparezcan estos campos, que están dentro de la pestaña de secretaría, solo tienen que marcar estas casillas y le aparecen dos campos de fecha para especificar esta información. Los que no lo quieran utilizar, pues lo desmarcan y listo. Mostrar alerta, captura de datos. Yo recomiendo que siempre tengáis marcado esto. Esto significa que aquella ficha, cuando se presenta en pantalla con una serie de datos importantes que no los tiene, os van a salir esos letreros en color celeste. Y a la izquierda aparece la alerta esa que dice capture, atención, capture datos. ¿Vale? Pues es muy interesante. ¿Que no queréis que aparezca eso? Pues lo desmarcáis. Y que si queréis utilizar el selector para emitir cualquier modelo de recibo de procesión o recibo de cuota, ya sabéis que el selector es el que os permite emitir la totalidad de plantilla a la hora de imprimir alguna de ellas. Si lo marcáis, os aparece el desplegable famoso, donde vienen todas las plantillas que tenéis generadas. Por supuesto, si nada más que tuvierais una plantilla, aunque marquéis el selector, evidentemente la plantilla que tengáis única va a ser la que salga por defecto, de manera automática. Si no, os aparece el selector y podréis elegir cualquier plantilla en cada momento. Ya os digo y repito que es para los modelos de recibos, de cuotas y de recibos de procesión o papeletas de sitio. Y aquí está una cosa muy importante que se llama la alerta de morosidad, formada por distintos parámetros, especialmente el primero, que es el que hace que las alertas se vean. Este es el que muestra el aviso de deudas pendientes. Si desmarcarais esto, el silbato de las alertas no os aparece, ¿de acuerdo? Así que yo recomendaría a todas las hermandades que lo marquen. Está ahí porque alguna hermandad no quiere que aparezca ese silbato, lo controlan ellos y no quieren que se vea al público. A partir de aquí abajo están los 4 parámetros que sirven para controlar la deuda. Si marcáis el cálculo de total deuda solo cuotas ordinarias, significa que en este caso solo se va a contabilizar como deuda los recibos de cuota ordinaria, por lo tanto se excluirían las voluntarias y las extraordinarias. Si marcarais este, complementa al anterior y lo inhabilita, porque el cálculo de total deuda se realiza sumando los importes de recibos por cuotas ordinarias y recibos extraordinarios. Por supuesto, cuando digo se contabilizaría, lo que hace es sumar recibos pendientes y devueltos que tenga cada hermano. Si marcáis este, se permite que se excluya el año en curso, siendo el año en curso el que marcáis desde aquí, desde los parámetros básicos de uso general, en ejercicio anual en curso. Y al mismo tiempo podríais marcar esta casilla para evitar ciertas partes del año. Supongamos que estamos en abril del año 2023. Y no queremos que se contabilice como deuda todo lo futuro, porque todavía desde abril hasta diciembre se están tramitando a lo mejor recibos trimestrales, en vuestro caso, y no queréis que se contabilicen como deuda los recibos futuros. Pues para ello podríais marcar esta casilla y aquí poner en esta fecha el 31 de marzo o el 1 de abril. Con lo cual el programa automáticamente contabilizaría como deuda solo hasta la fecha que aquí pongáis. Lo futuro ya no lo sumaría. Y una cosa, las versiones desde el año 21 hacia atrás, o sea, de la revisión 21 hacia ahora, ya cuando cerréis la pantalla de parámetros dándole aquí arriba a la X, si detecta que habéis cambiado cualquiera de estos parámetros del cálculo de total deuda, os va a hacer el ajuste contable automáticamente, sin que os deis ni cuenta. Los que tengáis programas antiguos y no hayáis actualizado, que os recuerdo que si cambiáis el total deuda, siempre tenéis que ir al ajuste contable del menú de tesorería y lanzarlo para que se reajusten el total deuda con los parámetros que aquí hayáis establecido a la totalidad de vuestros hermanos. Y por último, cálculo del total deuda, excluir pendientes. Muchas personas me han preguntado que por qué tiene el programa recibos pendientes y devueltos. Pues bien, cuando se crea el programa Hermandad, se crean los estados de pendiente y devuelto teniendo en cuenta que pendientes serían los recibos al día de hoy y los recibos futuros, que están pendientes de cobro, pero que muchos no están todavía tramitados porque son recibos futuros. Cuando esos recibos se tramitan, aun estando pendientes, ya están en fase de tramitación y se dan por pagado pronto,
pero hay hermanos que acaban devolviéndolos, pues por eso se le marca el estado de devuelto. Por eso puede haber una pequeña diferencia entre lo que es un recibo pendiente, que sería más bien futuro, y un recibo devuelto que ha sido ya expresamente devuelto por el hermano y hay que volver a emitirlo. Pues bien, hay hermandades que desean que el cálculo de deuda se excluyan los pendientes. Si se marca esta opción, el programa va a contabilizar para la deuda exclusivamente recibos devueltos. Dentro de los campos de usuario, como ya sabéis, hay 10 campos a los cuales vosotros le ponéis el literal que queráis y así, tal cual, aparecerán en la ficha de los hermanos. Generalmente yo recomiendo siempre que cuando le pongáis un literal o un nombre a un campo, después no le cambiéis el sentido si hay datos de ellos. Algo más, si entráis como analista veréis que podríais vaciar la totalidad de las personas que tengan marcados cualquiera de los 10 campos libres, porque al moveros por aquí os aparecerá aquí a la derecha un botoncito para vaciarlo. Esto es en el caso de que quisierais cambiar el literal o el sentido de un campo. Solo tenéis que coger, seleccionarlo, le dais a vaciar y le cambiáis el literal, con lo cual todo el mundo queda con ese campo desmarcado y a partir de ese momento ya lo podéis utilizar para otra cosa. Repito que solamente lo puede hacer el analista. Pasamos entonces a los pagos y cuotas. Aquí es donde vosotros podéis denominar o redefinir los literales de lo que serían las formas de pago de banco cobrador, casa hermandad, el exterior o exento o como queráis llamarlo. Esto inicialmente se utilizaba para el exterior, el que paga, el que está fuera de vuestra ciudad y paga desde fuera de la forma que sea. Y aquí se pondría otros, o también se podría poner, por ejemplo, transferencia, o bien el tipo de transferencia se podría poner dentro del exterior. En definitiva, estos dos lo podéis utilizar como vosotros os creáis conveniente, y estos tres lo utilizáis como realmente de uso habitual, que son los que pagan en banco, los que pagan por un cobrador que utilizáis y los que pagan dentro de la secretaría, tesorería o en la propia casa hermandad. Por supuesto, el exento, aunque podéis tener una opción de forma de pago exento, para el programa hermandad se crean recibos a toda persona que tenga importe de cuota. Si el importe de cuota es 0 o está vacío, ya se consideraría exento sin necesidad de tener una forma de pago específica. Y las cuotas pueden cambiárseles sus nombres. Por supuesto, vuelvo atrás. Los literales de las formas de pago específicos dentro del programa son estos que aparecen aquí. Es decir, que aunque le cambiéis los literales, siempre por dentro, para utilizarlos en los condicionantes o en las partes comparativas del programa, siempre la forma de pago banco va a ser la B, la de cobrador la C, la que pongáis aquí va a ser la H, la que pongáis aquí va a ser la E y la que pongáis aquí va a ser la O. Y si queréis que el formato de las cuentas corrientes aparezca en estilo SEPA, marcáis esta opción y aparecen 5 grupos de 4 dígitos. Denominación de las cuotas. Aquí podéis cambiar los nombres de las cuotas ordinarias, voluntarias y de junta de gobierno. Aquí sí se va a utilizar la primera letra como nomenclatura. Yo os recomiendo que no cambiéis la de ordinaria y que siempre la O sea la cuota habitual de los hermanos en la hermandad. Y las voluntarias, pues le podéis poner la letra que vosotros queréis aquí, siempre y cuando no sea la letra P de procesión, porque la utiliza el propio programa, y la E de extraordinaria, que también la utiliza el propio programa. Esto ya está en desuso, de todos modos está aquí, y es para que en la voluntaria fija se permita la emisión fija del tipo que vosotros defináis aquí en periodicidad. Esto aplica, o bueno, deberíais de ver el manual con qué se complementa, es una parte del registro de recibos en el sistema clásico para permitir las emisiones fijas a todos los hermanos. Hoy día ya apenas se utiliza. Eso era antiguamente porque nada más que existía una única control de cuota. Ahora ya en el programa hermandad hay un control de cuota para cada una de ellas. Os recuerdo, son 3 pestañitas que hay dentro de la zona de cuotas de la ficha del hermano. De manera que la ordinaria, la voluntaria 1 y la voluntaria 2 tienen su propia pestaña para que pueda tener su propia periodicidad y su propia cuenta corriente bancaria. Antiguamente no se podía y había que jugar con este campo. Pero bueno, aquí se ha mantenido para mantener compatibilidad con las versiones antiguas del programa Hermandad. Y cuando estáis actualizando pagos con el lector de código de barra, ya lo hemos hablado en su vídeo de la sesión de formación correspondiente, para qué sirve la configuración del pitido de alerta que podéis provocar con esta parte de aquí abajo. Solo hay que marcar esto y poner aquí la frecuencia y la duración. Si le dais a probar, escucharéis el pitido que os sirve cuando aparece un error en la lectura del lector de código de barra.
En los parámetros del enlace a Contadat me aparecen las 6 funcionalidades del programa Hermandad en donde es posible grabar de manera automática o semiautomática un apunte contable en el libro de cuentas del Contadat. Por ejemplo, en el caso de la emisión de recibo, veréis que cuando le dais a la opción del menú para generar el archivo de la norma 19, un poco más abajo tendréis una zona que pone a Contadat. Y lo mismo aparecerá en el actualizador de recibos en bloque, en la entrada de donaciones, en la salida procesional, en los sorteos y loterías y en la caja diaria. Ese botón de a Contadat lo que os hace es abriros una ventana con la partida y contrapartida correspondiente para que podáis grabar el apunte. En el caso de la emisión de recibo y en los demás, si aquí pusierais la cuenta del debe y la cuenta del haber, pues en esa partida y contrapartida ya os aparecerán predefinidas dichas cuentas, con lo cual os ahorráis trabajo y evitáis errores. El importe total ya os lo va a colocar automáticamente el programa Hermandad. ¿Y cómo se colocan las cuentas? Pues dándole a este botón os conecta el programa con vuestro libro de cuentas del Contadat. Supongamos que aquí en el caso de la emisión de recibo, ¿qué es lo que entra en la cuenta del debe? ¿Qué entran? Pues entra banco remesas de cuotas. ¿Y qué es lo que salen? Pues salen las cuotas de hermanos, que sería una cuenta del grupo 7, que sería la de cuotas hermanos de banco. Yo ya aquí meto las cuentas correspondientes a lo que entra y lo que sale en la emisión de recibo y eso provoca que automáticamente me salga en las distintas zonas del programa cuando yo lanzo cualquiera de estos procesos. Este que hay aquí os verifica que las cuentas no tengan errores. Por ejemplo, imaginaos que yo meto una cuenta aquí que no existe. Pues cuando le deis este botón os va a decir que esa cuenta que he introducido es errónea. Errónea porque no está dentro de vuestras cuentas del Contadat. Por lo tanto, esto os sirve para ahorrar tiempo a la hora de imputar o generar asientos en el libro contable del Contadat. En los parámetros del sistema, aquí os aparece una información, simplemente aquí no podéis escribir, y es la información de los servidores que estáis utilizando. En mi caso estoy utilizando un servidor local con la IP 127.0.0.1. Vosotros os aparecerá aquí la propia IP o el nombre del servidor, del equipo, donde está la base de datos, la ruta donde está la base de datos principal, donde se ubican las plantillas, los documentos, las fotografías, todo es informativo. Y cuál es vuestra carpeta local del programa. Esto ya no se utiliza, esto para versiones antiguas, cuando el sistema de combinación de correspondencia fallaba con el sistema OLE de Microsoft. Por lo tanto, si queréis saber algo más, miradlo en el manual, pero que hoy día no se usa. En el caso de seguridad, tenemos el parámetro que dice bloquear el programa tras X minutos de actividad, entre 3 y 10 minutos. ¿Esto qué es? Pues un salvapantalla. Es decir, si marcarais esto con el número de minutos aquí, cuando pase el tiempo en que el programa no se ha utilizado durante ese tiempo, de los minutos que marquéis, automáticamente os va a salir la ventana de usuario y contraseña. De manera que para poder entrar en el programa tenéis que volver a acreditaros con vuestro usuario o con otro usuario. Al hacerlo con otro usuario, el programa cierra la sesión anterior. Bueno, de hecho, la cierra una vez que presenta ya la ventana de acreditación. Y lo que está esperando es que alguien, un usuario, vuelva a introducir las contraseñas. Si transcurrido nuevamente los minutos que aquí se ponen, nadie ha introducido nada, el programa se cierra automáticamente. Por lo tanto, esto es un sistema de seguridad. Y aquí está lo que es la limpieza de los registros de las distintas rejillas del programa. Son zonas en donde al trabajar vosotros mismos manipuláis la parte visual del programa sin que os deis cuenta y el programa siempre os va a presentar la misma información. Por ejemplo, la rejilla de procesión de la ficha del activo, de las fichas del pasivo, el multifiltro de la ficha de hermano y la rejilla de las listas de procesión. ¿Esto qué es lo que es? Pues sencillamente que en la pestaña de procesión de las fichas de hermano, si movéis los campos, lo ancháis o lo estrecháis las distintas columnas, veréis que cuando cerráis la ficha luego vuelve a aparecer de la forma en que lo hayáis dejado inicialmente. Tanto la ficha del hermano en activo como la ficha del hermano en pasivo. Si en el futuro habéis digamos que no os gusta la visualización de esa rejilla de procesión, pues le dais a este botón y automáticamente se resetean y cuando volváis a abrir la ficha de hermano veréis que aparece como originalmente está el programa. Lo mismo ocurre con el multifiltro de las fichas de hermano. Esto lo que hace es poner el multifiltro, el embudo ese que aparece, que también podéis cambiarlo, pues podéis cambiar los tamaños de las distintas columnas. Al dar a este botón se resetea y vuelve a aparecer
como estaba originalmente. Y lo mismo ocurre con la pestaña de la gestión rápida de procesión en modo lista, en donde podéis cambiar las distintas columnas a vuestro gusto y ancharla, achicarla, como queráis. De manera que si quisierais volver a ponerla como estaban originalmente, le presionéis este botón. De manera que cuando vayáis de nuevo a la rejilla de procesión veréis que ha cambiado la formalización o el formato y está en forma de como originalmente tiene el programa Hermandad. Todo esto es porque se graba en el Regedit del sistema Windows. Al darle a cualquiera de estos botones se limpia el registro de formato del Regedit y vuelve al sistema original. Parámetros del sistema de recibos. Podéis tener hasta 5 entidades bancarias con las que trabajar. Solo tenéis que cambiar este desplegable y rellenar la información que aquí proceda. A la hora de mandar un recibo por la norma 19 os van a aparecer un desplegable parecido para que podáis elegir cuál es la entidad bancaria con la que vais a trabajar. Esto es en el caso de que tengáis un contrato, por ejemplo, para emitir los recibos de hermanos, otro contrato para emitir los recibos de las voluntarias, en fin, o que queráis tener 2 o 3 bancos con los cuales trabajáis, porque, como ya sabéis, os cobran comisiones y habrá veces que a veces os interese un banco o a veces otro. Por lo tanto, podéis tener hasta 5 entidades bancarias registradas. Aquí le ponéis un nombre para reconocer cada uno de ellos, el nombre que vosotros queráis aquí. Y eso así aparecerá en vuestro selector de bancos de la norma 19. El resto de datos, pues os recuerdo que esto es importantísimo rellenarlo al completo para poder sacar los recibos de la norma 19. Todas las partes que sea, el sufijo os lo da el contrato que hagáis con vuestra entidad bancaria. Normalmente suele ser el 000 de inicio, y una vez que pongáis aquí el sufijo, presionáis este botón para que se genere este dato, que es el identificador del presentador, y este dato, que es el identificador del ordenante. Normalmente soléis ser lo mismo el presentador y el ordenante. Aquí, el procedimiento de adeudo, esto va relacionado con lo que es la norma 19, normalmente dejadlo en el primero. Y os refiero al manual si queréis saber para qué sirve el segundo. Pero bueno, marcar el primero, que es el procedimiento de adeudo que se utiliza. Aquí tenéis que poner los 4 dígitos del banco, los 4 dígitos de la sucursal, y aquí ya el IBAN y los 20 dígitos de la cuenta corriente. De la cuenta corriente que vais a utilizar para vuestro cobro de recibos. Si no tenéis el IBAN, lo dejáis en blanco. Cuando lo presionéis a esta casilla o este botón, automáticamente se va a poner el IBAN que corresponda con esto. Y de aquí para abajo, salvo esto, que es lo único que podéis cambiar, que deberíais cambiar, el resto no debéis de tocarlo. Me explico. Este campo ya no se puede cambiar. Esto se puso cuando se hizo el cambio al euro en el año 2002 y ya es fijo para toda la vida, y que las operaciones son en euro, por lo tanto no podéis cambiarlo. Aquí puede tocar el analista, pero que no sirve para nada cambiarlo, porque es que en su momento se hizo porque no sabíamos qué iba a pasar con el euro, pero ya hoy día no ha lugar a cambiarlo. Cuando vaya a generar el archivo magnético, aquí ponéis el nombre del archivo magnético, que es con el que se va a colocar y en qué sitio, ¿no? Por supuesto, si yo pongo esto que he hecho aquí, en el ordenador donde voy a hacer el archivo de la norma 19, debe existir una carpeta que se llame recibo dentro del disco C. Si es un ordenador cliente y no tiene esto, cuando yo genere los recibos os va a dar un error. Así que cuidadito y poner bien la ruta y el nombre del archivo de la remesa. Bien, es verdad que aunque aquí ponga un nombre de la remesa, yo os recomiendo que cada vez que haya una remesa le añadís al nombre aquí, pues por ejemplo, trimestre 1 2000 tal, o lo que sea, algo que identifique el archivo de la remesa, porque os recomiendo que lo conservéis siempre ante luego posibles errores con vuestro banco. Los parámetros de la referencia bancaria a día de hoy, con la norma 19 SEPA o la 1914, ya siempre se va a utilizar la clave interna del hermano, que es ni más ni menos que el código personal, y eso es obligatorio en el programa Hermandad, de forma que una hermandad que comienza con el programa Hermandad siempre tiene que cambiar o comunicar a su banco que borren las referencias bancarias anteriores y que admitan las nuevas con el archivo magnético que se le manda con el programa Hermandad, donde la clave interna o el número de referencia bancaria, o lo que se llama en modo SEPA se le llama número de mandato, va a ser exclusivamente los números que mandes desde el nuevo programa, el programa Hermandad, que son los códigos personales de cada hermano. ¿Por qué está esto aquí? Pues porque hay hermandades que utilizan versiones muy antiguas del programa Hermandad, donde se utilizaba como referencia bancaria el número histórico de hermanos. Ya hoy día no se puede cambiar esta información en las versiones actuales. Y aquí abajo
hay una posibilidad de utilizar los antiguos cartones, que todavía está porque quedan algunas que la usan, pero ya hoy día casi ninguna la tiene. Son unos procesos que tiene el programa para generar un diseño de recibo trimestral y recibos mensuales. No recomiendo que lo marquéis. Estas hermandades que lo usan lo tienen y lo tienen activado, y para eso está. Y aquí en la emisión de los cuadernos 19 y 1914 SEPA dice no emitir recibos sin cuenta corriente. ¿Por qué está esto aquí? Pues porque hay hermandades que nos pidieron que lo pusiéramos, porque, me explico, cuando se sacan los recibos de pantallas para generar el archivo de la norma magnética o de la norma de 19, el programa revisa que el que tenga error os lo desmarca, el que tenga una cuenta corriente vacía o defectuosa, y así os evita las comisiones bancarias. Hay hermandades que utilizan esas listas, pero no para mandarla al banco, sino para otra opción. Y esas hermandades nos han pedido que, por favor, permitiéramos que aparecieran la totalidad, que no se desmarcaran, porque luego ellos lo van a exportar de alguna manera para hacer algo y, por tanto, les da igual que tengan una cuenta defectuosa. Así pues, este parámetro debería estar marcado para la mayoría de las hermandades, para que no se emitan recibos que no tuvieran cuenta corriente o que la tengan defectuosa. Y en el caso del de abajo, se mantiene el uso del cuaderno 19 antiguo, que es el anterior a la SEPA. Por eso también de que hay hermandades que siguen usando el sistema ese, luego ellos se lo dan a su banco se lo reconvierte, pero eso es problema de ellos. Por tanto, para mantener el uso del cuaderno 19 antiguo habría que marcar esta casilla. Yo a la mayoría os recomiendo que lo dejéis en blanco, para que no aparezca el proceso y no os confunda el proceso del cuaderno 19 antiguo con el nuevo de la 1914, que es el que está actualmente en vigor. En los parámetros de correo electrónico tenéis hasta 5 servidores de correo electrónico. Aquí le ponéis un nombre para identificar a cada uno de ellos y el resto son los datos que correspondan con la configuración de vuestros servidores SMTP de envíos. Debo deciros desde aquí que ya no podéis utilizar Gmail ni Yahoo Mail o yahoo.com para los envíos, porque han cortado todo lo que sea envío de correo desde fuera de sus plataformas web. Solo os permiten desde su propio gestor de correo electrónico. Eso es una cosa que por culpa del spam o de la guerra anti-spam lo han hecho. Por lo tanto, para generar o enviar correo electrónico debéis usar un dominio propio adquirido y comprado. Por supuesto, para pequeñas cosas, no utilicéis el correo electrónico para salidas en bloque, porque acabaréis en listas negras de spam y al final resulta que vuestros hermanos no recibirán los correos en la bandeja de entrada, sino en las de spam, con lo cual os arriesgáis a que no vean los correos. No obstante, aquí sigue funcionando el emisor de correo electrónico, porque así se ha hecho durante muchos años, y aquí lo único que tenéis que hacer es poner el nombre de vuestro SMTP, el que os dé vuestro proveedor, el puerto que vaya a utilizar, puede ser cualquiera de los que aquí se especifican, el 465 o el 587 para los SSL o TLS, que sería el protocolo de seguridad, o el puerto 25 para el envío normal. Aquí pondrías el nombre de usuario que vaya a utilizar. A lo mejor unos utilizan el nombre de usuario sin la arroba y el dominio, y otros la utilizan con el dominio. Y aquí tendréis que escribir la contraseña que tengáis para ese nombre de usuario. El tipo, normalmente suele utilizarse el simple, aunque puede que el SAS funcione. El anónimo probablemente no funcione. Y si marcáis esto, no tenéis que escribir nada aquí, porque la misma identificación que hayáis puesto aquí se va a utilizar en estos dos campos. Si lo desmarcáis, veis que se habilita para que introduzcáis aquí la información que proceda. Normalmente se suele utilizar marcado para que aquí se ubique el mismo nombre de usuario y la contraseña que aquí se ha colocado en la autenticación. Aquí vuestra dirección de correo electrónico, y aquí lo que proceda con una firma al pie. Si queréis poner texto sobre la ley de protección de datos, un pie informativo, cualquier cosa, pues aquí tenéis un texto o una zona ilimitada para que escribáis lo que queráis. El programa Hermandad tiene también un servicio de envío de SMS masivo, en lo cual para conformar la composición del archivo CSV están aquí los parámetros. Esto no es más ni menos que la contratación de un pack con cualquier proveedor de envío de SMS,
que os ofrece un panel web desde donde os permite subir un archivo CSV con los móviles de destino y el mensaje que vaya a enviar. Bueno, pues ese archivo CSV debe tener una serie de campos. Generalmente los campos que se utilizan son el móvil de destino y el mensaje. Los demás campos que aparecen aquí con asterisco, como leéis aquí abajo, no son estándares, no son estandarizados y normalmente no se suelen utilizar. De todos modos, tenéis que ver vuestro proveedor qué es lo que os pide en el archivo CSV. Y estos dos campos suelen ir separados por un punto y coma habitualmente. Esto sirve pues para eso, desde el gestor de SMS del programa Hermandad, se prepara un pack con los condicionantes de personas a las que se le va a mandar un mensaje y se genera automáticamente un archivo con este formato que es el que luego subís a vuestro panel del proveedor de envíos de SMS. Y en los parámetros multimedia, pues es eso, la multimedia, es decir, el rotor que os aparece al arrancar el programa, donde vosotros podéis poner la totalidad de imágenes que queréis que vayan cambiando, cada X tiempo van cambiando, y estas imágenes tienen que estar obligatoriamente dentro de la ruta JCIP H6 del disco donde esté el programa Hermandad, o del servidor donde esté el programa Hermandad, siempre en el servidor, por supuesto. Dándole a este botón de aquí abajo, pues cargáis las imágenes siempre desde esta ruta, que es donde tienen que estar ubicadas. Y os recomiendo que sean archivos JPG y de no mucho peso para que si los estáis utilizando una red, pues no tarde mucho en refrescar o en enviarlo por el canal de la red, por el cable. La pantalla principal del programa, arriba a la derecha aparece un escudo que es el que vosotros hayáis colocado también en esta ruta y por aquí lo anexáis o lo unís para que os lo presente el programa. Igual que la imagen de portada, que también debe estar en esta misma ruta. Aquí, si tenéis una imagen de la medalla que queréis que aparezca en la ficha de los hermanos, la tenéis que depositar también en esta ruta y desde aquí la capturáis y la dejáis ya configurada para que cuando una persona aparezca que tiene la medalla, aparte de la fecha de la medalla, le aparece el dibujito o la imagen gráfica de vuestra medalla. Si queréis desactivar el rotor este que os aparece en la entrada del programa Hermandad, pues le podéis dar a este botón, a este check, y ya la multimedia en la entrada no aparece. Y aquí se termina la totalidad de los parámetros del programa Hermandad.